Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Rodríguez y en esta valiosa oportunidad estaré compartiendo contigo un tema ligado directamente a la neurociencia, una disciplina auxiliar de la psicología que trata de aportarnos explicaciones en términos de función del encéfalo, cómo se produce la conducta humana. Él nos muestra cómo funciona el encéfalo y cómo a través del encéfalo se establece la marcada individualización de la acción humana. Es de aquí de donde se establece la responsabilidad de la neurociencia de servir de enlace entre las ciencias experimentales y las humanidades, puesto que a través de su objeto de estudio logramos comprender que todas las acciones de nuestro comportamiento derivan de nuestro cerebro, es decir, gracias a él sentimos, percibimos, hacemos y crecemos. Uno de los aforismos o de los principios de la neurociencia es conocerse a sí mismo. Y ese es el objeto de este video, conocernos a nosotros mismos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que hablando desde el punto de vista embrionario? Para ello comenzaremos hablando de la formación del disco embrionario trilaminar. Pero antes de hablar del mismo, entendamos qué es un disco embrionario. El disco embrionario es un grupo redondeado de células que comienza a formarse a partir de la segunda semana tras la fecundación del óvulo y a partir del cual se desarrollará el feto. Entendemos el proceso embrionario como el tiempo que transcurre desde el momento de la fecundación hasta los 60 días de desarrollo. Es en este tiempo donde se desarrollan casi todos los órganos y tejidos del nuevo individuo. El disco embrionario sufre ciertas transformaciones hasta que se desarrolla el fenómeno denominado plegamiento del disco embrionario. También en este tiempo el embrión asumirá una apariencia similar a la que tendrá definitivamente. Hablando precisamente de esas transformaciones o procesos por los cuales pasa el disco embrionario, hablemos de la primera. La primera transformación ocurre en el 8º día de gestación, cuando aparecen las primeras células nerviosas y construyen el denominado disco embrionario bilaminar, el cual recibe este nombre porque se construye a partir de dos capas. Una capa externa o denominada epiblasto, la cual forma parte del saco amniótico o bolsa de agua, y la cual se encarga de proteger e hidratar al feto. Y tenemos la capa interna o hipoblasto, que está ligada al saco vitelino y al cual se encarga de transportar nutrientes y eliminar desechos de CO2 del feto. En la tercera semana es aquí donde aparecen los vasos sanguíneos, las células sexuales, empieza a desarrollarse la placenta, y aunque para este tiempo el embrión sigue teniendo una estructura ovalada plana, ya posee tres tejidos o capas que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Es por eso que se denomina disco embrionario trilaminar. Para la cuarta semana es donde ocurre el denominado plegamiento del disco embrionario. ¿Y qué es ese fenómeno o qué es ese proceso? Bueno, allí sencillamente ocurre una transformación. El embrión evoluciona pasa de ser una estructura plana, ovalada, a una tridimensional cilíndrica. ¿Y qué nos determina el plegamiento del disco embrionario? Que se han formado las cavidades que alojarán los órganos que constituyen al nuevo ser. Por ejemplo, en la primera capa se alojarán todos los órganos que tienen que ver con el sistema respiratorio y el sistema excretor. En la capa media se alojará todo lo que tiene que ver con los órganos que integran el sistema circulatorio y el sistema excretor. Y en la tercera capa, que es la que nos importa, porque es aquí donde se alojan todos los órganos del sistema nervioso, se forma el cerebro, las uñas, el pelo y la piel del individuo. Ya después de que ocurre el plegamiento del disco embrionario, que es para la cuarta semana, ya para ese tiempo el embrión mide aproximadamente 4 milímetros y a partir de esa cuarta semana el embrión va a empezar a crecer 1 milímetro por día hasta el día 55 de gestación. Después del día 55 de gestación el embrión empezará a crecer 1,5 por 5 milímetros hasta llegar a la 8ª semana. Ya en la 8ª semana de gestación el embrión tiene un tamaño similar a la del pulgar de un adulto, y para ese tiempo ya se han formado todos los órganos de ese nuevo ser, es decir, la sangre, los músculos, el corazón,
el aparato digestivo, todos los órganos que ya se habían alojado o empezaron a formarse durante el plegamiento del disco embrionario. Ya para esta octava semana acaba, por así decirlo, el proceso embrionario, porque bueno, el embrión se ha formado pues completamente y se termina el proceso embrionario y comienza el periodo fetal, que es ese proceso mediante el cual empieza el proceso de maduración y crecimiento del feto como tal. O sea, es ese proceso que se produce ya una vez que están formados los órganos, estos empiezan a crecer y a madurarse. Por lo tanto, la etapa fetal comprende desde esa octava semana hasta que se produce el nacimiento del nuevo individuo. Ahora, una vez aclarado esta etapa del proceso embrionario, entonces hablemos más de la etapa que nos importa, que es la de neurulación. Que esta etapa de neurulación consiste en el proceso mediante el cual se forma, por así decirlo, el sistema nervioso del individuo a través de la formación del tubo neural. ¿Qué es el tubo neural? Es una estructura membranosa que se forma desde el primer mes de gestación y que ese tubo neural cierra en la semana 28 de gestación. En este tiempo, ¿qué ocurre? Aquí prácticamente se desarrollan en ese tubo neural todos los elementos que formarán parte del sistema nervioso del individuo. Es decir, se forma el encéfalo y la médula espinal. Ahora, es importante preguntarnos, porque durante este tiempo el tubo neural pues va asumiendo una forma. En la semana 28 ya tiene una forma de U. Y se supone que en sus cavidades se han alojado todos los que integran, los órganos que integran el sistema nervioso. Pero ahora, una vez que ocurre el cierre del tubo neural, nos preguntamos, ¿qué ocurre o qué trastornos ocurren cuando se produce un mal cierre del tubo neural? Sabemos que el proceso embrionario es un proceso complejo y debería desarrollarse con normalidad, pero como no todo es perfecto, nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando hay un mal cierre del tubo neural? Se ocurren ciertos trastornos. El más grave de todos ellos es la anencefalia. ¿Qué es la anencefalia? Bueno, sencillamente es un trastorno que se produce cuando no se completa el desarrollo del cráneo o del cerebro del individuo. Y por lo general es una de las lesiones más graves porque por lo general tenemos que las personas que nacen con esta condición o nacen muertos o fallecen al poco tiempo de nacimiento. Si hablamos de las causas que producen este trastorno, no existe una causa cierta. Existe también otra patología que es la espina bífida, pero esta es un trastorno que se produce cuando en el cierre del tubo neural no se genera o no se completa el cierre de la columna vertebral. Entonces eso genera una alteración en cuanto al desarrollo del caminar del individuo. O sea, tiene que estar ligado por ser a la columna y a esto influye en la parte de caminar de las piernas de la persona. La que sí es más grave, como dije, es la anencefalia. Ahora, si tratamos de buscar causas que produzcan estos trastornos, todavía no existen, por así decirlo, causas ciertas. Sin embargo, se han hecho estudios y se han determinado que algunas de las posibles causas puede ser cuando la madre padece de obesidad, cuando durante el embarazo se produce una diabetes no controlada o cuando la madre está sometida a tratamientos por depresión, o sea, toma antidepresivos. O sea, la mala medicación puede ser también un factor predominante para ocasionar estos trastornos. Y este punto es importante mencionarlo porque nosotros ahorita estamos, por así decirlo, en el ojo del huracán en cuanto a estar más propenso a que estos trastornos ocurran por la situación de la crisis mundial producida por el COVID-19, una enfermedad, bueno, que causó pausa en el mundo y que aún todavía es incierto porque no sabemos las secuelas que está dejando. O sea, en el 100% de la población está dejando alteraciones, tanto para el que pasa la enfermedad como para el que se somete a los tratamientos. ¿Por qué? Porque todavía es incierto. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser un factor más adelante, una secuela predominante para los procesos embrionarios que se van a desarrollar de aquí en adelante. Ahora,
Pasando a un punto muy importante, hablando de las neuronas. Hablamos de la neurona, entendemos que la neurona es una célula principal del sistema nervioso, la cual su función consiste en recibir y transmitir impulso a través de choques, impulso nervioso a través de choque eléctrico. Esto es posible gracias a la fácil excitabilidad de su membrana plasmática. La neurona contiene una estructura morfológica un tanto compleja. Posee un cuerpo celular o soma, posee unas prolongaciones cortas denominadas dendritas que se encargan de transmitir los estímulos, y tenemos también una prolongación larga denominada axón, que es la que se encarga de transportar los impulsos de una neurona a otra. Ahora, una vez establecido lo de las neuronas, hablemos de un proceso muy conocido dentro de las neuronas, que es la sinapsis. La sinapsis no es más que el proceso de comunicación que se produce entre una neurona y otra. Es decir, entendemos la sinapsis como el proceso de comunicación entre una neurona a otra. Esta se produce, lógicamente, esta se produce en nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que configura un proceso de sinapsis? Es un proceso de comunicación directo. La función de la sinapsis es recibir mediante el impulso de la información, codificarla e interpretarla. ¿Por qué es importante la sinapsis? Porque, como lo digo, es un proceso de comunicación directo mediante esos impulsos. Hablamos también dentro de lo que tiene que ver con este proceso de sinapsis, que puede ser una sinapsis eléctrica, que es la más rápida. ¿Por qué? Porque es impulso eléctrico y prácticamente es más directo, Y tenemos también el proceso de sinapsis químico, que este sí es un poco más lento, porque se necesita de un impulso que permita generar la transformación del impulso eléctrico en uno químico. Y ahora, por último, hablamos cuando se desarrollan un mal proceso de sinapsis, cuáles son las afectaciones que se producen en nuestro cuerpo. Bueno, entre ellas podemos mencionar el Alzheimer, el mal de Parkinson, demencia o epilepsia. Con esto, para no extenderme, concluyo mi intervención, esperando que esta información te haya sido de interés y agrado. Feliz tarde.